Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta primera sesión de e-learning del curso de Fundamentos de Economía de la zona Centro Oriente. Quiero agradecerles su presencia, la voluntad, el compromiso, el interés por asistir. Hoy vamos a desarrollar el e-learning correspondiente a la unidad 1. Tendremos una repetición de este e-learning dentro de 15 días. Y la idea es que van a ver que cuando vean la grabación de la web o si asistieron a la web esta semana, la idea es que vean que hay unos elementos diferenciadores. Tal vez hoy no me voy a detener en explicar conceptualmente los temas de la unidad, porque la idea de los e-learning es que se hagan después de que hayan asistido o visto la grabación. Desafortunadamente parece que todavía no tienen la grabación para ver. Pero sí vamos a entrar en unos elementos complementarios a la explicación de esos conceptos. Y van a ver que la metodología de este e-learning no es la clase que se hace en la web con base en una presentación de PowerPoint, sino que tiene un elemento más dinamizador. Vamos a hablar un poquito del tema de los principios de la economía y vamos a ver un video donde nos van a explicar y van a hacer reflexiones sobre los 10 principios de la economía. Y después de ese video vamos a hacer un torneo de conocimientos para mirar qué tanta apropiación hicimos de lo que aprendimos y conocimos ahí en el video. Y así va a ser con el segundo tema, que tiene que ver con la visión de la economía, y con el tercer tema, que tiene que ver con el diagrama de flujo. Seguramente después de cada video vamos a hacer un conversatorio porque les asaltarán muchas dudas sobre los temas. Bueno. Veo que están 5 estudiantes. Lice, ¿de qué centro es? Centro Oriente de la sede de Málaga, Santander. En Málaga, Diego Fernando. Igual, sede de Barranca Bermeja. Barranca. Y Girley, Francisco, ¿está en dónde? Mayoría, profe, sea Bucaramanga. Bucaramanga. Bueno, tenemos 3 estudiantes de Bucaramanga, Málaga y Barranca. Me place mucho que nos acompañen. Como les decía, la unidad 1 lo que trata es acercarnos a los conceptos básicos del funcionamiento de la economía. Yo voy a hacer compartir por aquí. Yo no veo cómo compartir. Ah, ya lo encontré. Rápidamente, vamos a ver, me confirman si están viendo la presentación. Sí, profe, sí se ve. Sí, señor. Bueno, y la idea es que ustedes vayan teniendo los conocimientos de la ciencia económica y sus generalidades. La economía es una ciencia que lo que busca es que las sociedades, a partir de unos recursos limitados que tienen en sus entornos, en sus territorios, puedan satisfacer las necesidades que tienen. Y entonces hay que tener un sentido de aprovechar al máximo esos recursos que son escasos y limitados para satisfacer esas necesidades que normalmente son abundantes e ilimitadas. Y de eso se trata la economía. Y entonces para eso tiene que hacer estudios de cómo hacer eso, cómo lograr yo tener a una población con alta satisfacción en las necesidades que tienen de bienes y servicios. Y esos estudios nos llevan a que se hagan investigaciones, por eso la economía es una ciencia, y es una ciencia social porque estudia el comportamiento del hombre frente a la resolución que tiene que hacer de su problema. Y hay 3 problemas básicos que se deben resolver en la ciencia económica, que es qué necesidades tengo, o sea, qué voy a producir para poder satisfacer las necesidades.
¿Cómo voy a hacer este proceso de producción? ¿Y para quién va dirigido esa producción? No podría pensar que eso va dirigido para satisfacer al mismo territorio, pero no necesariamente, porque dependiendo de los recursos, yo puedo aprovechar ventajas competitivas, ¿sí? Para, no solamente para mi territorio, sino para territorios externos. Y ahí nace el concepto también de la economía global y el comercio internacional. Por ejemplo, Chile. Todos hemos disfrutado de los uvas chilenas, vinos chilenos, ¿sí? Ellos tienen gran parte de su Producto Interno Bruto, que es la producción del país, dirigida al mercado exterior. Y la razón es porque tienen unos niveles altos de ser competitivos en eso, difícilmente. ¿Cuál producto cree ustedes que nosotros hemos decidido en ese para qué producir en el país? Que tengamos unas ventajas comparativas y competitivas para sacar El provecho de nuestros aguacate. recursos. El café, ahorita el aguacate ha ido cogiendo mucha importancia. El limón también, profe. Limón se está exportando, las flores, Las ¿cierto? Sí. En fin. Entonces resulta que nosotros, en lugar de producir papa en la sabana, decidimos que podemos producir flores, porque somos más competitivos en las flores. Entonces mi recurso tierra, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, puedo duplicar la tierra. No, tengo un recurso tierra único y lo dedico a lo que yo soy más competitivo y haciendo todos los diferentes. Entonces, cuando la economía se empieza a organizar, tiene que responder eso: ¿qué es lo que voy a producir? ¿Qué bienes y servicios? ¿Cómo? Que tiene que ver con los recursos que voy a emplear en la producción. Y en eso van a ver ustedes algo que se llama los factores de producción, que son tierra, trabajo, capital y tecnología, que al combinarlos da como resultado un bien o un servicio. Y la pregunta: ¿para quién producir? ¿A quién va dirigido eso? La importancia de que los países siempre tengan unas ventajas de algunos productos que producen para su consumo, pero también para exportar, es que necesita esa exportación para tener las divisas suficientes para importar aquello que no puede producir, ¿sí? Estados Unidos es muy competitivo en maíz, pero muy competitivo, y en trigo. Entonces dedica grandes extensiones, es el primer productor mundial de maíz y exporta muchísimo maíz, pero deja de producir otras cosas en sus recursos tierra. Pero con las divisas que le da la exportación de maíz, entonces importa mucho de todo el mundo y se vuelve un mercado muy atractivo para todo el mundo. De hecho, para nosotros es un aliado comercial, es el aliado comercial más importante a nivel exterior. El caso, por ejemplo, de Ucrania. Ucrania era un gran proveedor de granos a nivel mundial, tal vez era el primer proveedor de grano a nivel mundial, y de fertilizantes o materias primas para fertilizantes. Cuando vino la guerra, ¿sí? Se bajaron todas esas cosas y eso condujo a una serie de problemas en todo el mundo de desabastecimiento, de que ya no podían llegar todos esos elementos, y ocasionó problemas económicos. Más adelante en las otras unidades van a ver, por ejemplo, en la unidad 2 de los grandes agregados nacionales, van a ver el problema de la inflación. Y la inflación se produce en parte porque se encarecieron los insumos agrícolas, fertilizantes, y producir alimentos se puso muy caro, y eso jalonó nuestra inflación, entre otros factores también que intervinieron. Entonces, fíjese la importancia de la economía, que es que tenemos una situación que es recursos escasos, necesidades abundantes. Y ante los recursos escasos, ¿cómo hacemos para organizarlos de tal forma que tengamos una buena salud económica a partir de saber administrar esos recursos para poder dar respuesta de qué vamos a producir, cómo vamos a producir y para quién producir? Bueno, por acá de pronto vamos a ver, estos son los factores de producción. Para producir cualquier bien, pues vamos a necesitar tierra, trabajo. Es decir, por ejemplo, en un cultivo necesitamos las tierras, necesitamos tractores, necesitamos paquetes tecnológicos de riego, de fertilización, y necesitamos obreros, ¿sí? Pero en una fábrica igualmente vamos a necesitar capital, que son máquinas, vamos a necesitar unas instalaciones,
vamos a tener paquetes tecnológicos para maximizar la producción y ser más eficiente, y vamos a tener trabajadores. Entonces, en todo proceso de producción vamos a integrar los factores de producción. Vamos a mirar entonces el primer tema, que es el de voy a abrir aquí el video de los principios de la economía. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, profe. Listo, vamos a mirarlo de los principios de la economía. ¿Qué son los principios de la economía? Los principios de la economía son los principios sobre los cuales se basa el funcionamiento económico. Cuando hablamos de principios es como una conducta, ¿cierto? Un proceder. Y entonces en la economía hay cosas que sí o sí se proceden de esa manera y le dan sentido, organización, articulación a todos los procesos económicos. Entonces vamos a ver el videito y después hablamos de como un poquito de cada uno. Los 10 principios de la economía. Número 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Expliquemos esto como un ejemplo. Si tengo $1 y una manzana cuesta $1, al igual que las naranjas, solo tengo la posibilidad de elegir una de estas dos frutas. A esto se refiere con enfrentar disyuntivas. Número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Si un individuo debe decidir si ir a la universidad o trabajar, el costo de ir a la universidad será el no poder utilizar ese tiempo para trabajar y ganar dinero a su vez. Número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. No solo existen negro y blanco, también hay matices. Por ejemplo, si tú tienes 2 horas libres y quieres jugar y estudiar, no necesariamente tienes que elegir entre uno y otro, ya que puedes destinarle 1 hora a cada uno. Número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Por ejemplo, si sube el precio del helado, comprarás menos helado. En cambio, si baja, comprarás más. Número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Si no existiera el comercio y nos aisláramos individualmente, tendríamos que producir todo lo que necesitamos. En cambio, si existe el comercio, puedo especializarme en un área e intercambiar con el resto de los individuos. Número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, los recursos se asignan mediante decisiones descentralizadas, a diferencia de un sistema comunista, ya que en él numerosos hogares y empresas interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una economía solo funciona si existen instituciones que hagan valer las reglas, como por ejemplo el derecho de propiedad de las personas, para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La también llamada inflación puede provocarse por una impresión desmesurada del dinero, lo que a su vez ocasiona que el valor de este disminuya. Número 10. La sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, una inflación más alta puede significar menos desempleo, pero por el contrario, menos inflación es más desempleo. Esto se explica de la siguiente manera. Un incremento en la cantidad de dinero, es decir, más inflación, estimula el nivel total de gasto y por ende también estimula la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, el aumento de la demanda puede estimular a que las empresas produzcan más y contraten más trabajadores. Por último, al contratar más trabajadores, se reduce el desempleo. Bueno,
Ahí nos mostraron cuáles son los 10 principios de la economía. De tal manera que apenas nos los enunciaron. Pero no sé si les quedó claro el principio, cada uno de esos principios. Podemos hablar rápidamente de esos principios. ¿Ustedes alguna vez desde el punto de vista económico, se han enfrentado a disyuntivas? Sí, profe. Donde hablaba de que o se estudia o se trabaja, muchas veces si Sí, claro, usted claro que sí. tiene el empleo es difícil trabajar, sacar el tiempo para ambas cosas, o si se va a dedicar a trabajar, ¿con qué va a pagar sus estudios? ¿Sí? Entonces hay como Sí. esa parte ahí que uno tiene que elegir. Entonces se opta por esta opción de trabajar y estudiar a distancia para poder acceder a las dos cosas. ¿sí? Y si no, tendríamos que elegir una de las dos. Una de las dos, sí. Siempre desde el punto de vista económico, o en la mayor parte de las veces, uno tiene que tomar decisiones económicas. Algún estudiante me decía, profe, es que yo no sé si gastarme los 50.000 pesos que tengo para comprar un libro o una invitación que tengo que hacerle a mi novia. Entonces yo le decía, te toca tomar la decisión en qué va a gastar sus 50.000 pesos, qué es más significativo, y resulta que eso nos lleva al segundo principio, porque cuando nosotros tomamos una decisión, estamos desechando otra y estamos dejando de beneficiarnos de la otra. Y eso es lo que nos habla que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Quienes ya de pronto leyeron el anexo que trae la guía sobre los 10 principios de la economía, tiene un nombre técnico en economía. ¿Han visto? No, bueno, se llama costo de oportunidad. Entonces, cuando a uno le dicen qué es el costo de oportunidad, entonces uno dice, pues es el costo de aquello a lo que uno renuncia para conseguir otra cosa. Así de sencillo. Entonces, ese es un principio que también es obvio y a todos nos ha pasado, que tenemos que enfrentarnos disyuntivas y que esa decisión que tomamos va a tener un costo de oportunidad. Y eso funciona sí o sí en la economía. El tercero, que las personas racionales piensan en términos marginales. Y entonces, este término marginal significa ganancia adicional o beneficio adicional. Y nosotros, siempre cuando nosotros tomamos esas decisiones y renunciamos a algo, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la racionalidad económica. Un empresario que tiene una planta de personal en su fábrica y de pronto le ofrecen una máquina que reemplaza a 2 o 3 obreros, ¿sí? Que a largo plazo le significan menos costo. ¿Qué creen? ¿Cuál es la decisión que va a tomar? La máquina, dígame. No tiene que pagarle seguridad social ni nada, no se va a enfermar, no va a tener incapacidades. No. Primero, él se enfrentó a la disyuntiva, o compro la máquina o continúo con mis trabajadores. Segundo, toma la decisión, la máquina. ¿Sí? ¿A qué renunció? ¿Sí? A que hay 3 personas que van a quedar desempleadas con la compra de la máquina. ¿Sí? ¿Lo tomó racionalmente? Sí, porque uno como empresario, así sean impopulares las medidas que uno toma, debe pensarlo desde el punto de vista de racionalidad económica. ¿Sí? ¿Cómo puede uno a veces compensar desde el punto de vista social de la pérdida de los 3 empleados? Porque las empresas deben tener cierta responsabilidad social. Pues de pronto voy a tratar de mejorar las condiciones de alguna manera a mis trabajadores. De pronto tengo la oportunidad de darles un pequeño subsidio para la educación de los hijos o cosas así. Pero hasta ahí está explicado los 3 primeros principios del bloque de cómo toman las decisiones los individuos. El cuarto es que ¿quién no ha respondido a la hora de decidir entre 2 disyuntivas? ¿Sí? Ha decidido porque responde a incentivos. Yo creo que todos, ¿cierto? Porque cuando nos ofrecen cierto incentivo, nosotros nos facilitan, digamos que la toma de decisiones
a la hora de enfrentar una disyuntiva, que tenemos esos incentivos. El otro bloque, cómo interactúan los individuos, que son 5, 6 y 7. ¿El comercio puede mejorar el bienestar de todo? Claro que sí. Cuando hay comercio quiere decir que hay mucha actividad económica genera una dinámica de empleo, de bienestar, al tener uno disposición de todos los productos que necesita. Entonces, este principio nos muestra que el comercio, y de hecho, las primeras, digamos que, tesis económicas de pensadores económicos por ahí 1700, 1800, ¿sí? Se dieron realmente de observar cómo el comercio impactaba la economía de las sociedades en ese tiempo. Entonces, el principio 5 se entiende perfectamente. Ahora, ¿los mercados son un buen mecanismo para organizar? Claro que sí, porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener claro cómo organizar los mercados, ¿sí? Eso lleva a que podamos organizar todas las actividades económicas. Por ejemplo, para regulación, ustedes conocen, por ejemplo, que hay una clasificación de bienes y productos para regular, qué sé yo, las posiciones arancelarias para la exportación, según los mercados. Sabemos todos los eventos que se hacen de tipo de marketing, cuando vemos esas ferias de emprendimientos o empresariales para ciertos sectores de la economía, llevan a dinamizar el mercado, en fin. ¿Cuándo el Estado puede mejorar los resultados del mercado? Cuando se presentan fallos. Ustedes van a ver en la segunda unidad cuando les pregunten sobre las funciones del Estado en la economía o el papel del Estado en la economía, que una de las funciones es tratar de intervenir cuando se presenten fallos. ¿Qué es presentarse un fallo? Por ejemplo, una fuerte sequía lleva a que la producción de arroz en los llanos se disminuya sustancialmente. ¿Qué significa eso? Que al escasearse el arroz va a subir. ¿Qué significa que sube de precio? Que va a impactar porque es un producto básico de la canasta familiar y va a impactar la variación de los precios y se va a presentar inflación. ¿Qué significa inflación? Un mal síntoma para la economía. Lo vivimos el año pasado con una inflación tan alta, del 13%, cómo afectó los bolsillos. La inflación tiene un impacto, tal vez es el indicador que más impacto tiene en la economía, en el sentido de que cuando a nosotros nos alcanza menos la plata, porque los precios han subido, se afecta a la empresa, y afectarse a la empresa es que nosotros ya no demandamos tanto bienes y servicios, no producen las empresas tanto bienes y servicios, entonces tiene una consecuencia en el empleo, en la compra de materias primas a otras empresas, que a su vez van a tener que dispedir empleos, y eso hace que se empiece la economía a decaer y a sufrir enormemente. Lo estamos viendo con la inflación del año pasado. El crecimiento económico de este año en la mayor parte de los países va a ser de una desaceleración bastante marcada. Entonces, ¿qué hace el Estado para corregir un fallo como ese? Pues busca quién venda arroz en el mundo y compra arroz para volver a equilibrar el mercado. Y cuando hablo de equilibrar el mercado va a ser un tema de la unidad 13, que los mercados se equilibran, pero por intervención del Estado. Entonces, ese es un buen ejemplo de mirar cómo a veces cuando se presentan fallos en el mercado, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Los tres últimos de cómo funciona la economía, eso ya tiene que ver el conjunto de la economía. Y es que el nivel de vida de un país depende de la capacidad de bienes y servicios, más que lógico. Si un país tiene la capacidad de producir muchos bienes y servicios o importarlos para tenerlos en servicio público, pues la calidad de vida de un país es muy buena. Conocemos casos de países, inclusive vecinos, que la calidad de vida es muy mala porque no tienen capacidad de producir bienes y servicios. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. El flujo de dinero en una economía es una cantidad global equivalente más o menos al valor de la producción de la economía. Pues para que todo lo que se produzca, las personas, exista el dinero suficiente para que se pueda comprar. De tal manera que hay ahí como una especie de equilibrio. Pero cuando el Estado por alguna razón
Algunos hablan que es una buena medida cuando hay déficit público, es decir, los ingresos del Estado son inferiores a los gastos, entonces se presenta el déficit porque el Estado gasta más de lo que ingresa, y entonces recurren a imprimir. El país vecino, cuando se le disminuyeron los ingresos por la caída del petróleo, que era su principal producto del Producto Interno Bruto de Venezuela, ¿sí? Entonces, para compensar los cientos de miles de millones de dólares que dejaban de ingresar, empezó a imprimir dinero que no hacía parte representativa del sector productivo. Y eso inmediatamente disparó la inflación, como ya sabemos que a niveles astronómicos. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiado dinero en una economía, ¿sí? La capacidad de adquirir dinero sube, de adquirir los bienes y productos porque hay mucho dinero, eso presiona la demanda sobre la oferta y los precios se suben. Y por último, cuando nos dicen que siempre las sociedades se enfrentan a esa disyuntiva entre inflación y desempleo, es que si baja el desempleo, hay más personas con dinero gastando, comprando, consumiendo, eso presiona en el mercado los precios al haber más demanda que oferta y los precios se suben. Y si los precios se suben es una inflación que no es buena, como ya lo dije en ese momento. Entonces siempre, ¿cómo hago yo? ¿Sí? Si quiero tener mucho empleo, si eso me produce mucha inflación. Y esa es una disyuntiva que los estados tienen que encontrar un punto de equilibrio en que para controlar la inflación no tenga que sacrificar empleo. O por las políticas de disminuir el desempleo, se nos presenta un problema de inflación. Bueno, explicado más o menos, vamos a ver vamos a hacer ese torneo del que le hablaba. Voy a dejar de compartir un minuto. Les voy a copiar en el chat en un momento un enlace que ustedes ¿a dónde lo llevó el enlace? Perdón, ese enlace es el del quiz. No, ese no es el enlace que yo quiero darles. Ya les voy a dar un enlace. Ignoren ese enlace y ya les doy un enlace sobre el cual van a entrar al torneo de... Ese sí. Veo que ya están entrando. La idea de este torneo es como hacer una retroalimentación de lo explicado. Van a competir entre ustedes. No se preocupen por si acierta, no acierta. Es un ejercicio lúdico. Espero que disfruten. Hay 3 jugadores en este momento de los estudiantes que están participando.
Bueno, Luisa ya terminó. Es que el tema es el internet, que es como lento, entonces Me demora así. No importa, tan pronto entre, el ranking no es el que primero termine, sino al que responda las mayor cantidad de preguntas acertadas en el menor tiempo. Tienen 2 minutos y entonces le mides el tiempo. Ya Francisco también está en el juego. Luisa, Luz Helena y Lice ya terminaron. No sé si observa mi pantalla, ahí está el ranking. Ya tenemos también a Diego. Bueno, creo que ya respondieron las preguntas. Y podemos ver. ¿Es mi pantalla? Sí, Sí, señor. sí se ve. Sí, ahí está, digamos que la clasificación de los 5 jugadores. Y podemos darle la terminación. Y van a ver ahí el podio, cómo quedó. Luisa en primer lugar, Luz Helena en el segundo y Lice en el tercero. Muy bien. Eso significa que tuvieron una buena apropiación de los temas que acabamos de explicar. Bueno. El segundo tema tiene que ver con la visión de la economía. La visión de la economía la vamos a ver en el video. La economía es ya dijimos que es una ciencia social, pero tiene que tener como esa desagregación de ciertos elementos que funcionan en la economía. Entonces, recordemos que ustedes tienen que hacer un mapa conceptual sobre la visión de la economía. En el material de apoyo hay un modelo de mapa conceptual que quiero, de pronto voy a mostrárselo rápidamente. Porque los mapas conceptuales normalmente tienen unos elementos ¿Ya lo ven? Sí, señor. Bueno, ese es un modelo de mapa conceptual. Y precisamente el tema del mapa conceptual de ese modelo es los mapas conceptuales. Y entonces uno tiene que ir desagregando, de acuerdo al tema, en este caso diciendo la economía, cómo se van desagregando elementos en un orden jerárquico del de mayor importancia como el de menor importancia. O los temas que se van derivando de un tema más importante. Pero tiene una característica que es que además de la flechita que lleva de un tema a otro, debe tener una palabra conectora para darle sentido a la hilación de la lectura. Esto es una herramienta muy útil de estudio, ¿sí? En cualquier tema, en cualquier curso que tengan para aprender, elaborar un mapa conceptual. Porque en lugar de leer 3, 4 páginas que me digan todo lo que hay ahí, yo puedo ir construyendo ese mapa conceptual y luego leerlo para aprender. Cuando yo hablo de las palabras conectoras, es que no es lo mismo decir mapas conceptuales Joseph Novak, sino fueron desarrollados por Joseph Novak, ¿sí? O mapas conceptuales, pregunta de enfoque. Entonces le agrego ese adjetivo que dice ayudan a responder
preguntan de enfoque, ¿sí? Entonces, cuando yo lo leo, utilizando las palabras conectoras, voy a tener mucha mayor comprensión y apropiación del conocimiento que sencillamente dejar las palabras sueltas unidas por flechas. ¿Sí me hago entender? Y esa es una estructura técnica que le van a exigir a la hora de presentar el mapa conceptual, que tengan las palabras conectoras para demostrar la construcción que ustedes van a hacer. Eso lo pueden hacer en Word. Hay muchos aplicativos para elaborar mapas conceptuales en la red que ustedes seguramente van a... Hay uno que es CP Maps Tool, que es muy bueno. Entonces, es un mapa. ¿Y sobre qué va a ser el mapa? El tema, la división de la economía. Vamos, voy a abrir el video de la división de la economía. Tenemos mucha publicidad. Bueno, ahora sí. Ya lo ven, ¿cierto? Sí, señor. Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos la economía positiva y normativa. La economía positiva y la economía normativa son dos corrientes de la economía. Básicamente, la economía positiva describe y explica diversos fenómenos económicos, mientras que la economía normativa se enfoca en el concepto de justicia económica o en cómo debería ser la economía. Tras esta breve introducción, veamos con más detalle cada una de estas ramas. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva es una rama de la economía que se centra en describir, cuantificar y explicar la evolución económica, sus expectativas y los fenómenos asociados. Se basa en el análisis de datos objetivos, hechos relevantes y cifras relacionadas. Intenta identificar las relaciones causales o las asociaciones de comportamiento que pueden ayudar a desarrollar y probar las teorías económicas. La economía positiva es objetiva y se basa en hechos, y las afirmaciones son precisas, descriptivas y claramente medibles. Estas afirmaciones pueden medirse con pruebas firmes o mediante casos históricos. En la economía positiva no hay margen para la opinión, de ahí que se la conozca también como economía pura o economía descriptiva. Ejemplos de economía positiva serían: en España, la inflación del IPC fue del 2% en enero de 2021. En México, la tasa de desempleo aumentó un 2% en 2020. Estas afirmaciones se basan en hechos y no implican un juicio de valor. Su validez puede probarse o refutarse analizando las estadísticas del IPC en España y la tasa de desempleo en México. En tus manos te dejo comprobar si son falsas o verdaderas estas afirmaciones. Ahora bien, ¿qué es la economía normativa? La economía normativa es aquella que utiliza juicios de valor, opiniones y creencias. Por tanto, esta rama de la economía es subjetiva y está basada en valores. Se origina en las perspectivas personales, los sentimientos o las opiniones, que intervienen en el proceso de toma de decisiones. A menudo se asemejan a la política o al autoritarismo, por lo que esta rama de la economía también se denomina economía de lo que debería ser. Al final, la economía normativa incorpora análisis subjetivos y se centra en situaciones teóricas, lo que provoca que no se pueda demostrar la validez o la falsedad de las afirmaciones. Ejemplos de economía normativa serían: 1. El desempleo es más importante que la inflación en la situación económica actual. 2. El gobierno debería intentar reducir la desigualdad. 3. La privatización conduce a una asignación más eficiente de los recursos. Como hemos explicado, las afirmaciones anteriores son juicios de valor, y por lo tanto no se puede demostrar que sean correctas o incorrectas, solo con un análisis estadístico. Algunos economistas estarán de acuerdo, mientras que otros no lo estarán. Diferencias entre la economía normativa y positiva. Veamos a través del siguiente cuadro las principales diferencias existentes entre la economía positiva
y la economía normativa. La economía positiva se refiere a una ciencia que se basa en datos y hechos. Por otro lado, la economía normativa se describe como una ciencia basada en opiniones, valores y juicios. La economía positiva es descriptiva, mientras que la economía normativa es prescriptiva. La economía positiva explica la relación de causa y efecto entre las variables. En cambio, la economía normativa emite juicios de valor. La perspectiva de la economía positiva es objetiva, mientras que la economía normativa tiene una perspectiva subjetiva. La economía positiva explica lo que es, mientras que la economía normativa explica lo que debería ser. Las afirmaciones económicas positivas pueden ser probadas, demostradas o refutadas científicamente, lo que no es posible con las afirmaciones económicas normativas. La economía positiva define claramente las cuestiones económicas. En cambio, las soluciones que ofrece la economía normativa a los problemas económicos están basados en juicios de valor. Conclusión. Después de explicar los dos conceptos, podemos decir que estas dos ramas no están en conflicto, sino que deben complementarse e ir de la mano. A la hora de elaborar leyes y teorías, la economía debe tratarse como una ciencia positiva, pero cuando se trata de la aplicación práctica, la economía debe tratarse como una ciencia normativa. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos. Bueno, ustedes pudieron ver un video muy explicativo de lo que es la división de la economía. La división de la economía, pues tiene su sentido. Voy a mostrarles un esquema muy básico de esa división. Nos mostraron que hay dos ramas, la positiva y la normativa. Y que esa economía positiva se le conoce también como economía descriptiva porque describe los hechos, fenómenos o problemas tal y como sucede, ¿sí? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, en pandemia, empezó a subir el desempleo producto de la confinación, producto del cierre de muchos sectores productivos, y entonces el hecho era, el desempleo está pasando como del 12%, iba subiendo hasta que llegamos casi al 21% en pleno auge de la pandemia. Y eso era lo que estaba, y así lo describieron los estudios, porque necesitaban medir cómo era el desempleo. Y lo hacen a través de estudios de investigación, estudios científicos, cómo era el desempleo. Y así con muchos otros problemas que se generaron en pandemia. Se hacían los estudios porque se estaba presentando ese hecho y nos lo describían los estudios científicos. Esos hechos pueden obedecer que tengan características o a nivel de empresas y familias, que es cuando hablamos de la teoría microeconómica. La teoría microeconómica estudia todo lo que tiene que ver con la parte de empresas y la parte de las familias. Debo recordarles que en una economía hay la presencia de 3 agentes. Las empresas que producen bienes y servicios, las familias que demandan o consumen bienes y servicios, y el Estado, que hace un papel importantísimo, como lo van a ver en la próxima unidad, en la economía. Entonces, esos 3 agentes. Cuando los estudios se hacen o los hechos suceden de los agentes empresas o de la agente familia, hablamos que estamos en el terreno de la teoría microeconómica. Pero cuando los hechos suceden de agregados nacionales, ¿sí? Hablamos de la teoría macroeconómica. El ejemplo que acabo de colocar digamos que de la evolución del desempleo producto de la pandemia, ¿sí? ¿De qué teoría es? ¿Micro o macro? ¿Qué creen ustedes? Eso es macro. Es macro, porque estamos hablando del desempleo general en el país. No estamos hablando de un tema de una empresa o un tema de consumo de las familias, ¿cierto? Pero si se hicieron en ese momento estudios de cómo fue la evolución, ¿sí? De la demanda de tapabocas por parte de la familia, estaríamos hablando de un tema microeconómico,
porque de un sector de la economía y del consumo, cómo están respondiendo los consumidores en cuanto al crecimiento de la demanda de elementos de bioseguridad, ¿sí? Y cómo responden las empresas a esa demanda, con qué oferta, que fue el principio tan lenta que obviamente se escasearon y los precios subieron, hasta que llegaron a un equilibrio. Ya en pospandemia volvieron al equilibrio anterior a pandemia, a encontrar que bajaron los precios de todos sus elementos de bioseguridad. Entonces, entendía la parte de la economía positiva, que nos decían que es, cómo es la economía, cómo se está presentando, porque son hechos que vivimos y que sufrimos muchas veces en la economía. Se complementa con la economía normativa. La economía normativa es cómo debe ser. Me explico. Si el hecho de cómo es la economía es que tuviéramos un desempleo del 21%, el planteamiento en la economía normativa es cómo debería ser. ¿Y cómo creen ustedes que deberían ser los niveles de desempleo? ¿Eso es lo que debería ser? ¿Que tuviéramos un desempleo así de alto? No, no, señor, al contrario. No. Entonces, en la economía normativa dicen, no, así no debería ser. Lo que debería ser es que tuviéramos unas tasas de desempleo muy bajitas, ¿sí? Y eso lleva entonces a actuar. ¿Y a través de qué actuamos? A través de las políticas públicas, ¿sí? Porque esa reflexión que se hace en la economía normativa sobre un hecho es sencillamente para llevar a corregir si hay algún problema, pero también los hechos no son solamente negativos, son positivos. Por ejemplo, a partir de hace poco más de un año, hay un hecho positivo que es que había gran demanda en el mundo por aguacatejas, ¿sí? Y entonces hicieron estudios de cómo, qué países estaban solicitando ese producto y de qué calidades, de qué condiciones, en dónde están los países. Y entonces eso lo describió los estudiosos de la economía. Y eso llevó a la economía normativa ¿a qué? A que se planteara una política pública, ¿sí? En el fomento del cultivo del aguacate Hass, para aprovechar esa oportunidad que había en el mercado internacional. Entonces, todo hecho positivo o negativo que se describa en la economía positiva, sea de nivel micro o macro, debe tener su complemento en reflexionar cómo debe ser ese hecho y llevarlo a cómo debe ser. En el caso del desempleo de la pandemia, ustedes recuerdan que hubo unas políticas públicas. ¿Me podrían recordar qué políticas públicas había para tratar de disminuir ese crecimiento en el desempleo? El gobierno dio subsidios a algunas empresas para mantener la nómina. Correcto. Entonces tiene que responder, no va a hacerse el gobierno decir, ah, sí, está aumentando el desempleo, dejemos así. No, porque eso afecta a la economía y afecta al Estado, ¿sí? Entonces, inmediatamente se diseñaron una cantidad de políticas públicas para que las empresas tuvieran los niveles de ventas que se habían caído por el desempleo de la gente, que ya muchísima gente dejó de tener dinero. Hubo otra política pública, fue el ingreso solidario. Vamos a darle plata a la gente para que siga comprando las cosas al nivel que venían antes, para que las empresas no tengan que disminuir su producción, dado que no hay plata en los consumidores para comprar, y voy a tener que despedir empleados y eso me va a agudizar el problema. Y entonces hay una política pública, no solamente a los productores, a las empresas, sino también a los consumidores, las familias, proporcionarle dinero extra para que la economía no se afectara más de lo que ya estaba afectada. Entendido el tema de la visión de la economía, entendido cómo a partir de todos esos conceptos que ustedes ven en el video, que entre otras cosas acabo de copiarle los dos videos, el de los principios de la economía y el video de la visión de la economía, acabo de copiárselo en el chat, para que lo tengan también como insumo a la hora de desarrollar sus tareas. Bueno, vamos para el tercer tema, que es el flujo circular de la economía. Y el flujo circular de la economía es un dibujito sencillo que nos muestra, voy a compartir, ¿cuál es ese dibujito? ¿Ya lo ven?
Sí, señor. Señor. Es ese dibujito. Hace un momento les dije que en la economía intervienen 3 agentes, ¿cierto? Las empresas, el sector público o Estado y la economía doméstica, que son las familias. Como el sentido de la economía es que las familias tienen unas necesidades que satisfacer, las empresas, su función es producir esos bienes y servicios, ¿sí? Y vamos aterrizando conceptos. Las empresas ofertan bienes y servicios que demandan las familias. Y vamos también apropiando de vocabulario para la tercera unidad, que es el mercado, la oferta y la demanda. Las empresas, su función es ofertar bienes y servicios que demandan las familias. Pero cuando hablamos de flujo circular es porque tiene que haber una circularidad. Es decir, las empresas a través del mercado de bienes y servicios ofertan esos bienes y servicios, las familias que han demandado las familias, pero las familias tienen que pagar, por eso hablo de circularidad, se devuelve la flechita que usted la ve en roja, tienen que pagar por esos bienes y servicios, porque representa un gasto para las familias, representa un ingreso para las empresas. Y ahí estamos hablando entonces de que todos los días nosotros tenemos alguna situación económica. ¿Alguno de ustedes esta mañana tomó transporte público? ¿De pronto? ¿O fue a la tienda a comprar el desayuno? Sí, ¿cierto? Pues compramos Claro. algo, no sé, un champú, Pagar un algo. recibo. Todos los días hacemos eso, entonces es eso. Entonces, si yo les dijera, mire, porque es que en la guía aparecen 3 situaciones, si usted con esas situaciones tiene que hacer ese diagrama. Entonces, si yo salí esta mañana a comprar el pan, entonces la empresa es la panadería, qué sé yo, la especial, ofertó 2.000 pesos de pan, ¿sí? A través del mercado de bienes y servicios, economía doméstica, pues a Germán Guarnizo, y Germán Guarnizo pagó 2.000 pesos a la empresa. Y ahí estoy mostrando la situación que tuve yo esta mañana, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer con el trabajo. Coger cada situación, interpretarla, identificar qué agentes intervienen en el enunciado, ¿sí? Y las características, qué es lo que están enunciando esa situación, la compra de un bien, la prestación de un servicio, no sé, el valor, y con esa información de agentes, características de la actividad económica que se está pidiendo, identifico en qué mercado se da. Porque como ustedes pueden ver, hay 2 mercados, mercado de bienes y servicios y mercado de factores productivos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuáles son los factores productivos que hablamos hace un rato? ¿Dónde están? ¿Dónde los tenía yo? Ya no los encuentro. Ahí. Tierra, trabajo, capital y tecnología. ¿Cierto? Esos son los factores de producción que yo hablé. Que cualquier actividad empresarial productiva necesita involucrar los factores de productivo. Yo no puedo fabricar algo si no tengo los empleados, la maquinaria, los equipos, la tecnología, las instalaciones, en fin, lo necesito. Entonces, las empresas, para cumplir con su función productora de bienes y servicios, necesitan factores de producción. ¿Y quién proporciona los factores de producción? Pues las familias. ¿Ustedes son empleados? Sí, señor, yo sí. Sí, señor. Empleados, trabajan para una empresa. Esa empresa produce un bien o servicio, pero necesita un factor de producción importante que es el factor trabajo. Recuerden que hablamos de trabajo, capital, tecnología y tierra. Entonces necesito mano de obra. Eso es un factor de producción, el factor trabajo. Entonces, sencillamente, si yo dijera, la empresa la UNAD demanda, ya no oferta, porque la oferta es para cuando oferta los bienes y servicios, demanda un empleado, un tutor. Entonces, sencillamente, Germán Guarnizo le oferta a la UNAD sus servicios personales. Y la UNAD le regresa unos sueldos, aquí en Eléctrica Roja se alcanza a ver, ¿cierto? Le paga un sueldo a Germán Guarnizo. Y ahí está la circularidad de esa situación. Entonces, si uno les dejara abierta la tarea, diga 3 situaciones, diagramas para 3 situaciones de su vida cotidiana,
pues ustedes fácilmente todos los días tienen situaciones de vida cotidiana económicas, elaborarían el diagrama. Ese diagrama, lo que tratamos de enseñarle a los estudiantes es que la economía funciona así, una interacción entre empresas y familia. Esta interacción se da por producir bienes y servicios por parte de la empresa que consumen las familias, pero que las empresas también para su proceso de producción necesitan factores de producción que las familias se los ofertan, ¿sí? Y ahí se va dando la circularidad externa, que es esta, empresas ofertan bienes y servicios a partir de, o a través del mercado de bienes y servicios, porque ha producido esos bienes y servicios con factores de producción que las familias le han proporcionado a las empresas. El Estado es un actor muy importante, es un agente económico muy importante porque el Estado es como si en una ciudad de pequeñas empresas hubiera una empresa gigantesca que le compra a todas las demás empresas de esa población, que emplea a muchísima gente de esa población, ¿sí? Y que para que entonces el bienestar de toda la población necesitan que haya un Estado con muy buena salud económica, porque si al Estado le va mal, le va a ir mal a toda la población, ¿sí? Pero las características propias de la organización del Estado es que el Estado, como organización que es, necesita unos ingresos, ¿sí? Por eso las empresas y las familias aportan la flechita roja al Estado impuestos. Y el Estado, como acabé de decir, ¿sí?, le devuelve a las familias parte de ese dinero que recogen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué gozamos las familias? De bienes públicos. ¿Algunos tienen gratuidad? ¿Están estudiando con gratuidad? Sí, sí, señor. ¿Sí? Tiene Sí, señor. lo que conocíamos generación E o matrícula cero, ¿sí? ¿Y ustedes pagan impuestos? Claro, profe. ¿Cómo cuál? Y el impuesto predial y el impuesto del El carro. predial. Sí. Un niño que Valorización va también con... nos tocó, fuera el impuesto predial, nos tocó pagar valorización aquí en Bucaramanga por unas obras que se hicieron alrededor de los inmuebles. Claro, recibieron un beneficio que eran unas obras, ¿sí? Un niño de 5 años que se va a comprar una paleta a la heladería de la esquina, ¿paga impuestos? ¿Alguno de ustedes si va a la cafetería y compra una gaseosa, paga impuestos? Sí, Ah, sí, profe, ahí sí. todo lo que consumimos estamos pagando el impuesto porque la empresa solamente es como un intermediario, ¿sí? ¿Y La de empresa qué termina impuestos? pagando. ¿Y de qué impuestos estamos Impuesto al hablando? consumo de las... El IVA. El IVA. ujú. El IVA es el impuesto al consumo. Un niño que va a una heladería y compra una paleta, en el valor de la paleta está pagando un impuesto. El almacén se queda con parte de ese valor y otra partecita que es el 16% se lo traslada al Estado. Entonces, todos los días, todas las personas estamos teniendo actividad económica en donde involucra al Estado porque estamos pagando impuestos seguramente, ¿sí? Y estamos recibiendo, como el caso de ustedes, que pagarán impuestos por muchos productos de IVA, por el predial, por todo lo que comenta, pero están recibiendo un beneficio del Estado, por ejemplo, la gratuidad. Por ejemplo, las obras, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, salud, pues todo eso. Entonces, fíjese que un sencillo dibujo nos muestra cómo funciona la economía en su integralidad. Miles, millones de situaciones particulares forman la economía en general. Bueno, vamos a ver entonces el video explicativo de todas maneras para complementar lo que yo acabé de decir. Y aterrizamos un poco más el tema. Hola, sean bienvenidos a este tema del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es un modelo que expresa el funcionamiento de la actividad económica
dentro de una economía de mercado. El flujo circular es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan los agentes económicos, las familias, que son los consumidores, las empresas, son los productores, y el sector público o Estado. Entonces, este modelo nos ayuda a comprender de qué manera estos tres agentes interactúan en la economía. Para ello, vamos a tomar algunos supuestos en cuenta. El primero es que se trata de una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones y no hay importaciones. Las familias gastan todo su ingreso. No hay mercados financieros. No hay comercio internacional. El primer agente económico de este modelo son las familias o los hogares. El papá, la mamá, los tíos, los hijos. Esta familia son los propietarios de los factores productivos, la mano de obra, las tierras, el capital. El segundo agente económico son las empresas. Son aquellos que se encargan de producir bienes y servicios para que consuman las familias. Este modelo toma en cuenta dos mercados. El primero es el mercado de bienes y servicios, que es aquel lugar donde se ofrecen y se demandan productos o servicios que son producidos por las empresas. Es decir, en este lugar hay una compraventa o un intercambio, ¿no? Las familias compran, las empresas venden. El segundo mercado es el mercado de factores de producción. En este mercado hay una demanda y una oferta de factores productivos, de tierras, de trabajos o de capital. El esquema del flujo circular de la economía toma también en cuenta dos flujos. El primero es el flujo de insumos y productos. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus factores productivos a las empresas y éstas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo flujo es el flujo monetario o del dinero. Entonces, las familias son los propietarios de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Estas familias ofrecen sus productos en el mercado de factores de producción. A su vez, las empresas obtienen o demandan esos factores productivos que ofrecen las familias en el mercado de factores de producción. Esto para producir bienes y servicios, como ropas, tenis, electrodomésticos, alimentos o cualquier tipo de bien o servicio. Posteriormente, las empresas ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios. Es decir, ahora van a vender lo que ellos producieron en este mercado. Y las familias van al mercado de bienes y servicios y compran productos que las empresas venden en este mercado. Las familias pues compran esos bienes y esos servicios. Esto es en lo que se refiere al flujo de insumos y productos. Ahora vamos con el flujo monetario o flujo del dinero. Para ello, nuevamente empezamos con las familias. Las familias tienen que comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Para ello, las familias tienen que desembolsar y esto viene siendo un gasto. Las empresas, por su parte, como vendieron sus productos y sus servicios en este mercado, esto viene siendo un ingreso, dado que ya vendieron sus productos. Ahora, con este ingreso, las empresas reinvertirán su dinero para producir más bienes, ropa, calzado, electrodoméstico, por el cual ocuparán más factores productivos, más mano de obra, más tierras, más capital. Entonces, las empresas tendrán que pagar en el mercado de factores de producción salarios, rentas, alquileres. Este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso. Con este ingreso, las familias o los hogares vuelven a consumir bienes y servicios y volverán a gastar
otra vez en el mercado de bienes y servicios, y así se hace nuevamente el flujo circular. Ahora se integra un tercer agente económico al flujo circular de la economía, que es el sector público o el Estado. El Estado tiene una función más compleja dentro de este modelo, dado que ahora va a interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. El Estado recauda impuestos. Las familias tienen que pagar impuestos por ofrecer sus factores productivos y las empresas pueden pagar múltiples impuestos dependiendo de lo que produzcan. Pero el Estado retribuye de alguna manera ese ingreso o ese dinero. A las familias, por ejemplo, le hacen pagos por transferencias. ¿Qué son los pagos por transferencias? Son gastos en seguridad social, programas sociales, de seguros de desempleo, becas a estudiantes. Y a las empresas el Estado los apoya con subsidios para que produzcan más, subsidios al campo o subsidio a diferentes sectores. El Estado tiene que jugar un papel de productor cuando las empresas o cuando el mercado no distribuye eficientemente los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Por lo tanto, el Estado va a consumir productos para su funcionamiento, lo que le va a implicar pues un gasto en este mercado de bienes y servicios. Cuando el Estado es un productor, cuando el Estado produce bienes públicos, va a ocupar factores productivos. Entonces el Estado tendrá que gastar en salarios, en rentas que le ofrezcan las familias en el mercado de factores de producción. Bueno, pues este es un modelo básico para entender el flujo circular de la economía. Si lo quisiéramos hacer más complejo, podríamos meter el sector externo, el sector financiero, y eso haría más complejo todavía este modelo del flujo circular de la economía. Cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios. Bueno, entonces pudimos ver que lo que está en el video es confirmando lo que les había yo explicado, ¿sí? Cómo es la interacción entre los agentes a través de dos mercados que se dan todas las situaciones económicas en una economía. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna inquietud? ¿Está comprendido? Les cuento, yo llevo con el curso 5 Sí, no, años un comentario, y profe, cuénteme. que el Estado prácticamente, a pesar de que hay otros dos factores, el Estado es el que mueve y reglamenta prácticamente todo, porque si no hay unas buenas políticas en cuanto al tema económico, así las empresas y las empresas y las personas quieran, digamos, mantener eso, ¿no? Si el Estado no ayuda, es difícil, ¿no? Sí, sí. De hecho, la siguiente unidad, la primera pregunta es que ustedes van a hacer un ensayo sobre el papel del Estado en la economía, basado en unas lecturas que hay ahí también en un anexo. Que ustedes ya, de hecho, ya ustedes pueden descargar las guías y los anexos de todas las actividades hasta terminar, como para que en la medida que vayan terminando una tarea, vayan iniciando con el estudio. No esperen que la fecha de inicio, sino que pueden hacerlo desde antes. Pero ahí van a ver y van a tener ustedes que escribir un ensayito de 3 o más páginas sobre eso. El Estado es vital en una economía. El Estado normatiza, el Estado organiza, el Estado regula, el Estado genera una ruta de desarrollo. Entre otras cosas, ¿cómo se llama esa ruta de desarrollo de un Estado? Obviamente, de gobierno a gobierno pueden cambiar, porque en la economía normativa, que sean las políticas públicas, los estados digamos que deciden esas políticas públicas de acuerdo a sus convicciones teórico-económicas que creen que pueden. Acuérdense que la economía normativa es un poco subjetiva, que puede o no puede dar resultado. Yo puedo implementar una política y puede que me resulte o no me resulte, ¿sí? Y tendré que corregirla. Pero ¿cómo se llama esa hoja de ruta de los estados para poder tener lo más organizado posible, ¿sí? Un país y generar el mejor nivel de vida
para sus habitantes. Entre otras cosas, ese proceso se hacía en gobiernos anteriores que sentaba un grupo de expertos en planeación nacional y diseñaban ese instrumento. Este gobierno lo hizo de manera diferente. Organizó como 50 zonas en el país, escuchó a las personas qué necesidades tenían, ¿sí? En cada una de las regiones y con todos esos insumos se construyó ese documento. ¿Cómo se llama? ¿De políticas públicas? No. No. El Plan Nacional de Desarrollo. ¿Han oído hablar de eso? Y oyeron hablar que funcionarios del Estado se desplazaron por 50 zonas del país a oír a los habitantes para que expusieran sus necesidades y a partir de esas necesidades, decir, estas necesidades se las vamos a solucionar en sus 4 años de esta manera. Y construyeron el plan de desarrollo que está en este momento en discusión en el legislativo. Porque esa es la hoja de ruta. Un Estado no puede improvisar. Un Estado tiene que tener claro para dónde va, cómo, a partir de unas propuestas que hizo un gobierno para salir elegido, ¿sí? Transformarlas en realidades. Eso se hace. Que den o no den resultado, que funcione o no funcione en medio de la mar de problemáticas que tiene el país es otra cosa, pero debe haber una metodología de manejo del Estado y un Estado responsable debe actuar como en ese sentido. Bueno, vamos a hacer el jueguito nuestro de torneo. Ya les comparto el enlace para que ingresen. Y hacemos el torneo con base en lo que pudimos ver. Ahí tiene el enlace de ingreso al torneo. Ya entró Luisa. Vamos a... Está Luz Elena, está Licel. Ya Diego también se unió a la competencia. Vamos, Francisco. Va cambiando el orden de la clasificación en la medida que avanzan.
Bueno, en este momento va encabezando Francisco con 1920 puntos. Le sigue Lucelena muy cerca y Luisa y Diego casi empatados con 870 y 860. Creo que ya todos terminaron. Veo ya sombreado de colores las 3 preguntas. Veamos a ver cómo nos fue. No me aparecen en amarillo al final porque creo que no le han dado terminar. Bueno, démosle fin. Y nos muestra primer lugar para Francisco, Lucelena en segundo lugar y Luisa en tercer lugar. Tal vez de los 3 torneos, este fue el que tuvo menos asertividad. ¿Sí? Y eso me genera a mí, tal vez no tuvieron la suficiente comprensión del tema para hacer como una Pues, retroalimentación. No, es que no lo es que no haya tenido claridad con el tema, sino que yo me confundí al leer una pregunta. O sea, fue más Ah, equivocación aquí al leer que el tema ha sido muy claro, la explicación ha sido muy, muy clara. Todo ha sido muy bien. perfecto. lo otro es como el tiempo que de la Sí, respuesta ahí profe, nos toca rapidito, no fue uno uno así se apura, tardía mucho, entonces digámoslo así. no, Sí, hay como 2 minutos no se concentra. para cada pregunta. Sí. Pero bueno, esta es una herramienta que estamos innovando, que los e-learning no sea la repetición de la metodología que se usó en la web, porque los estudiantes empezaban, hacían la web, ya entonces, entraban en e-learning, hacen lo mismo en la web. Entraban así, son lo mismo el web y la e-learning. Entonces, hemos diferenciado que sin salirnos del tema y la contextualización y de la aproximación al conocimiento de cada tema, sean cosas diferenciadas. Y hemos tratado de que en esta sesión de e-learning tengamos algunos elementos. Otros docentes están diseñando sopas de letras, puede ser todavía mucho más demorada y nosotros tenemos pues también un tiempo limitado para tratar de explicar. Pero a mí se me ocurrió que contextualizando con los temas de la guía y de la unidad, elaborar una metodología en que a partir de unos videos muy explicativos y un conversatorio de contextualización del tema, termináramos como con un torneo de conocimientos. No sé qué les parece, porque estoy como haciéndole todavía evaluación a esta actividad del torneo de conocimientos. ¿Sí les gustó? A mí me parece que Sí, está bien sí, porque sí, es profe, pues lo que pasa es, dinámico y no es tan aburrido como de estar ahí escuchando la repetición de la repetición de la repetición, sino como que nos motiva a estar más alerta a la clase y no sé, me parece muy bien. Esos fueron uno de los lineamientos que nos daba nuestra vicerrectora académica, que los momentos sincrónicos son para interactuar con los estudiantes, porque para esa gracia se le manda un video explicando el tema. Nosotros tenemos que aprovechar la web, por eso yo en la web del lección yo abro micrófonos para todos, 300, 400, 500 estudiantes. Y a medida que voy hablando, les voy haciendo preguntas que me contesten, muy conectados con la realidad nacional, el tema que explico con la realidad nacional. Y en los e-learning también para hacer esa interacción mucho más activa, mucho más dinámica con ustedes, que ustedes participen más. Y como decía la compañera, no se aburran oyendo 2 horas a un profesor hablando de los temas sin ninguna participación de ustedes y sin ninguna retroalimentación, sobre todo de lo que yo estoy diciendo.
Y este torneo es como tratar de hacer retroalimentación, que lo que acabamos de explicar y ver en el video, que tanto nos quedó en esa. Pero no hay que preocuparse por los resultados, porque pueden pasar cosas como las que me dicen que fue por tiempo y por falta de pronto de comprensión de la lectura de la pregunta, pero que el tema les haya quedado bien. Que en últimas eso es lo que nos interesa a nosotros los docentes, que se haya surtido un proceso de aprendizaje que les permita a ustedes realizar sus trabajos, demostrar que aprendieron y obtener una buena calificación. Les voy a compartir el enlace. Una primera pregunta es, todos ustedes se inscribieron, ¿cierto? ¿O hay alguno que no se haya inscrito? No, yo estoy inscrita, profe. Yo también. Perfecto, perfecto. Porque el proceso de los bilenios es que el estudiante se debe inscribir, participar. Hoy teníamos en este periodo de 16-2 hay 89 estudiantes en toda la zona centro-oriente viendo el curso. Se inscribieron 26 y asistieron 6. Pero con los que asistieron deben llenar un formato de asistencia. Porque si no llena el formato no va a tener yo la evidencia de que asistieron, a pesar de que aquí por ti puedo descargar ese listado. Pero hay un listado de un Drive nacional que nos monitorean para mirar cómo ha sido la asistencia de los estudiantes. Ellos no pueden ver el de mi Teams personal. Entonces van a llenar eso. Y que se convierten como en esa prueba de que ustedes tuvieron para la asignación de los puntos. Recuerden que esta primera sesión de Bilenia tiene 10 puntos, para la unidad tiene 20 puntos y para la tercera unidad tiene 20 puntos. Así está a una o a las 2 sesiones en cada unidad van a tener ese puntaje. Dentro de 15 días vamos a tener la réplica. Espero que se inscriban más y participan más de los inscritos. Ustedes pueden volver. Si vuelven ese día, no hay necesidad de volver a llenar el registro de asistencia porque ya registraron asistencia para esta primera unidad. Entonces les voy a compartir esos enlaces con el fin de que me hagan el favor de llenar el formulario de asistencia. Y uno muy importante también es el formulario de evaluación, que me evalúen a mí cómo les pareció la sesión de Bilerme. Ese es el de asistencia. Ya les comparto el de evaluación de satisfacción de la sesión de Bilerme. Las bonificaciones se colocan. Profesor, el formato de asistencia pide acceso, permiso de acceso. ¿Tienen forma de abrir el correo institucional? Porque es un formato. Lo tengo abierto, pero tiene no abierto. me... Sí. Pero debería darle. Abrirlo, porque no entiendo por qué no. ¿Los demás presentan lo mismo o? Sí, lo mismo, dice acceso denegado. Sí, denegado. Porque yo lo abro y me abre bien, no sé por qué. Y es el mismo enlace para todo el país y nadie había presentado. Tratan de copiar la dirección como una nueva hoja en su computador. Porque a mí sí me está dejando. Si pueden ver mi cámara, y mire que está abierto, pero no sé por qué no les está abriendo cuando lo abren directamente. Tal vez están picando directamente en el chat. Pero si pegamos ese enlace en la barra de direcciones de nuestro computador, podría funcionar. La llave. ¿Se abre pegándolo en la barra de direcciones?
Estamos diligenciando la encuesta, profe. Ah, se abre. Ah, bueno. ¿Pero el de asistencia les abrió también? No, no lo he hecho. Ya le digo, profe. Ok. No, el de asistencia no, la encuesta sí. Traten de, como les digo, pegándolo a la barra de direcciones del navegador. O abrir el navegador Mozilla, que a veces funciona más la plataforma por el navegador Mozilla. Les voy a rogar el favor de pronto si pueden prender la cámara para tomar una captura. Gracias, Lice. Luisa, muy amable. Profe, a Lucelena, mí nada que gracias. me deja entrar El formulario. la encuesta sí, pero la asistencia no. Me pide autorización. ¿Qué será? Porque eso está abierto al público. Me sale que necesito acceso. Diego me dice que no pudo la asistencia. Y copie nuevamente el enlace. Copien el enlace. Y en una ventana adicional en el navegador Mozilla, lo copian en la barra de direcciones arriba. Intentan. ¿Quiénes pudieron diligenciar la asistencia? Yo ya pude entrar. A la asistencia. Sí, pues, debe funcionar. Además, lo estoy picando directamente en el chat y me abre normalmente también. Ya me dejó entrar, profe. Perfecto. La mayoría de ustedes pues me ha dicho que no había abordado todavía la guía o los temas de estudio. ¿Cómo les pareció la sesión? ¿Sí les pude explicar de manera sustancial los temas? Sí, profe, la verdad yo entendí muy bien todo. Perfecto, esa es la idea. Sin embargo, como les decía, van a haber más recursos, ¿no? Van a poder ver los que no asistieron a la web, la grabación de la web. Van a tener citas que ojalá puedan asistir cuando el profesor los convoque. Tienen los referentes bibliográficos, el material de apoyo.
consultas a través de Teams con su docente, presentación de avances en el foro. Entonces van a tener muchos espacios de acompañamiento para que tengan un excelente aprendizaje y muy buena calificación. A mí no me dejó ingresar esa la hoja de cálculo. Me pide todavía permiso. Hoja de cálculo, no, Al primer enlace, no me deja ingresar al formulario. al formulario. Sí, me pide que solicite acceso. Diego me dice que el enlace de asistencia, pero es el que acabamos de compartir. El de asistencia sí ya puede ingresar. Y entonces, cuál no pudo? ¿El de la evaluación? Este que comparto en el chat es el de la evaluación. Sí, ya me dejó ingresar. Y comparto nuevamente el de asistencia. Pueden ser problemas de conexión, pueden ser problemas de equipo. Ya le estoy. Bueno, creo que había algo en el chat aquí que me preguntaban. Listo, Lady. Bueno, yo espero que todos hayan podido. De todas maneras, si quiere pueden guardar el enlace si no pudieron ahora, intentarlo más tarde. No necesariamente es un enlace que está conexo con la reunión. Si alguien no pudo. Y como les digo, entre 15 días se asiste nuevamente a la sesión, que ya de pronto traen dudas e inquietudes más después de haber avanzado en otros materiales de estudio. En esta ocasión ya no es necesario registrar la asistencia, si la hacen ahora. Lady me dice el de la evaluación. Ya se lo comparto nuevamente en el chat, Lady. Listo.
Bueno, yo creo que quienes ya terminaron el diligenciamiento de ambos formularios, pues pueden, si no tienen alguna otra inquietud, alguna pregunta, pues pueden ya ir saliendo de la reunión. Listo, profe, ya, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ok, gracias a ustedes, Francisco, por la asistencia. Diego, gracias igualmente. Muchas gracias, profesor. Buen día. Buen día, Lady. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, que tengan un feliz día y un feliz Hasta fin de luego. semana. No olviden ir avanzando lo más rápido posible. A medida en que yo entregue el trabajo, faltando una semana y media, ya me desocupo de este curso, puedo dedicarle a los otros o a empezar a mirar el siguiente. Entonces, eso es muy importante, no dejar para los últimos días. Listo. Profe, muchísimas gracias por todo. A la orden, Lucilena.